El concejal del Grupo Municipal Socialista, Joaquín Rodríguez Soler, ofreció en la tarde de ayer una rueda de prensa para mostrar la postura de su grupo respecto a las medidas aprobadas en el pasado pleno extraordinario. Bueno, pues lo primero, buenas tardes, como no puede ser de otra manera, y agradeceros que esta tarde estéis aquí en el despacho del Grupo Municipal Socialista, pues para esta convocatoria que hemos hecho a los medios de comunicación para explicar y para dejar clara cuál fue la postura, en este caso, del Grupo Municipal Socialista en el pleno que se celebró el pasado lunes, un pleno extraordinario porque, como todos saben, se hizo extraordinario, se hizo deprisa y corriendo para aprobar una serie de medidas que tenían que ver con los impuestos en Villafranca de los Barros. Decir, antes de nada, como ya dijimos en el pleno, para que todo el mundo pues le pueda quedar claro, que este Grupo Municipal Socialista ya llevaba en su programa de gobierno, el programa que se presentó a las elecciones en mayo de este año de 2019, una serie de medidas de rebajas fiscales que comprendían distintos aspectos y distintos impuestos, como digo, y tasas en distintos ámbitos y sobre todo que atendían al conjunto de la ciudadanía de Villafranca. Así puedo decir que después del estudio económico que se hizo desde el Partido Socialista, pues vimos la posibilidad de que había una probabilidad, en este caso real, de poder bajar impuestos y tasas en algunas de las que existen ahora mismo vigentes en este ayuntamiento, ¿no? Así decir, por ejemplo, que comprendíamos que se podían hacer una rebaja en el IBI, se puede hacer una rebaja también en el IBI, que es en la contribución de las casas, en el ICIO, en el impuesto de construcciones, instalaciones y obras, y también en el impuesto de tracción mecánica, como así se hizo en este pleno, pero además nosotros también comprendíamos que se podían hacer otro tipo de rebajas fiscales, como podían ser, por ejemplo, en las tasas de apertura de establecimientos y también en la que concierne a la ocupación de la vía pública por mesas, sillas y veladores. Decir que estas dos son muy importantes para nosotros porque son las que realmente pues incentivan el tejido productivo en Villafranca, son las que afectan prácticamente pues al comercio, a la empresa local de Villafranca, a los comercios, a los hosteleros, y creíamos necesario poder llevar a cabo, como digo, estas rebajas aparte de las que ya se hicieron en el pleno. Pero ¿por qué decimos esto ahora y lo queremos dejar claro? Pues queremos dejar claro, para que todo el mundo lo sepa, que este Grupo Municipal Socialista en el último pleno presentó una moción por vía de urgencia en el que ya decíamos al equipo de gobierno, en este caso, que debatiéramos ese tipo de rebajas. El equipo de gobierno, haciendo uso de su mayoría absoluta, la mayoría absoluta que todos conocemos de la derecha en Villafranca, de la derecha y de su fotocopia, del Partido Popular y de Ciudadanos, pues estamos hablando de que votaron en contra de ni tan siquiera debatir esta moción. Ellos directamente cogieron y la anularon en el pleno con su mayoría y directamente no se debatió. Bien, pues nosotros queremos dejar claro que la iniciativa de haber llevado luego, una semana después, a un pleno extraordinario este equipo de gobierno, el equipo de gobierno, como digo, de la derecha, a este lunes, convocándolo un viernes, el viernes para el lunes, o el jueves para el lunes, decir que ha sido a consecuencia de la moción que este Grupo Municipal Socialista presentó en el anterior pleno. Porque de no ser así, estamos seguros que no hubiesen movido ninguna ficha. Pero veían que se les echaba, sobre todo el Grupo Municipal Socialista encima, y creíamos además que era una forma de decirles: tenéis que hacer algo porque es el momento de hacerlo. ¿Y por qué decimos que es el momento de hacerlo? Ya lo dijimos también en el pleno, porque la situación de crisis o la época de crisis en la que vivimos hace unos años, en la que efectivamente el ayuntamiento tuvo un plan de ajuste que tuvo que llevar a cabo, en el que hubo una serie de medidas que hubo que tomar pues de contención, como todos los ayuntamientos de toda España, de toda nuestra geografía española, pues decir que Villafranca no era distinta, era pues un municipio más que estaba también pasando por una situación de crisis y que las cuentas en ese momento se veían mermadas y no pudieron hacerse ningún tipo de rebaja fiscal, como ahora sí lo permite la economía del Ayuntamiento de Villafranca. Una economía que tengo que decir que, si está así, es por la labor que ha venido haciendo el Grupo Municipal Socialista en los años de gobierno. El alcalde de Villafranca, junto con todo su equipo, pues ha trabajado en estos años para que ahora mismo el gobierno que está actualmente en Villafranca, el gobierno, como digo, de la derecha, pues se encuentre unas cuentas saneadas y pueda llevar a cabo pues unas rebajas fiscales. Unas rebajas fiscales que tengo que decir que suponen pues prácticamente un 1% o menos de lo que es el presupuesto municipal. Estamos hablando de un presupuesto de 13 millones de euros aproximadamente, es lo que calculamos que saldrá para este año,
estoy hablando del 2019, eran ya 13 millones de euros, pues decir que suponen 150.000 euros. 150.000 euros para nosotros nos parece una cantidad muy insuficiente para lo que el ayuntamiento ahora mismo se puede permitir. Tenemos que decir que hace poco tiempo, también un pleno en el mes de julio, pues el Ayuntamiento de Villafranca, en este caso pues el Gobierno, que actualmente está, de PP y Ciudadanos, decidió utilizar una partida muy importante para gastos que eran fondos del Ayuntamiento que se podían gastar cerca de 1 millón de euros porque el Ayuntamiento los tenía. Por lo tanto, el Ayuntamiento ahora está saneado y en situación de poder llevar a cabo cualquier tipo de rebaja fiscal, siempre dentro de un orden y dentro de un estudio, por supuesto, económico viable que se pueda acometer. Y estoy diciendo que la cantidad que va a suponer esta rebaja fiscal al pueblo de Villafranca es de 150.000 euros, tirando muy por encima. 150.000 euros, que si lo dividimos entre los 13.000 habitantes que tiene Villafranca, pues nos supone pues prácticamente 11 euros por cabeza. Creemos que es una cantidad muy insignificante para lo que se podía haber hecho. ¿Y de dónde salen estos 150.000 euros? Pues realmente de partidas que se podían haber subido bastante más. Si hablamos del impuesto de construcciones, instalaciones y obras, la única rebaja que han llevado a cabo pues es una rebaja para incentivar o por lo menos para mejorar o para, en este caso, beneficiar a las personas con movilidad funcional. Estamos hablando de personas con que tengan un 33% más de discapacidad, que tengan que hacer obras de adaptación en sus domicilios particulares, en la primera vivienda, para teniendo en cuenta su situación, en este caso, de movilidad funcional. Estamos hablando de que eso, en el conjunto de las obras que entran en el Ayuntamiento de Villafranca, nos supone aproximadamente, ya lo dijo la interventora, yo no lo voy a poner en duda, 6.000 euros al año. 6.000 euros al año es una cantidad prácticamente irrisoria, sencillamente porque se podía haber hecho bastante más en este sentido, pero no se ha hecho. Nosotros, como no podía ser de otra manera, pues lo hemos aprobado, porque no podemos decir que no a una rebaja, sea cual sea, por poco que sea, la tenemos que aprobar. Pero ya lo dijimos en el Pleno, que estas cantidades se podían haber incrementado teniendo en cuenta otro tipo de obras que se podían haber metido dentro de las bonificaciones y dentro de las rebajas que se pretendían hacer. Lo dijimos y como no podía ser de otra manera, pues no se nos tuvo en cuenta, ni muchísimo menos, y es más, pues prácticamente el debate todo el mundo lo pudo ver, que era un equipo de gobierno totalmente descabezado, o sea, una gente que estaban hablando cosas que prácticamente no tenían ni sentido. Estamos hablando de que nosotros hubiésemos hecho una modificación para bajar también pues lo que es las ordenanzas, los impuestos, pues para rehabilitar las obras que se hagan en el centro histórico de Villafranca, en el casco urbano de Villafranca, viviendas que estén pues ya deterioradas para poderlas rehabilitar y también obras en adaptación y mejora de locales comerciales y de empresas de nuestra localidad. Perfectamente se podían haber hecho una rebaja en partidas que afectaran a este tipo de obras. Así se lo hicimos saber y, por supuesto, dieron la espalda, en este caso, pues a la economía local, al sistema productivo de Villafranca, no teniendo en cuenta ninguna de nuestras propuestas. En cuanto al impuesto de tracción mecánica, lo que es el impuesto del rodaje conocido por todos en Villafranca, bueno, pues de entrada han hecho una rebaja del 0,20%, del 1,40 a 1,20, que va a suponer, es la cantidad mayor que va a suponer en este tipo, en lo que se vio el otro día, pues fue en torno a unos 89.000 euros lo que va a suponer esta rebaja. Aparte de eso, pues han hecho dos modificaciones más, una con respecto a los coches eléctricos y los coches híbridos. Decir que esto es el chocolate del loro, o sea, es que estamos hablando que lo que va a suponer, lo que tanto han vendido para tener en cuenta lo que es el medio ambiente, lo que es la eliminación del CO2 en Villafranca, pues supone una cantidad de 600 euros al año. 600 euros al año, que yo creo que daba vergüenza hasta decirlo en el Pleno, pero claro, había que decirlo, pues una cantidad totalmente irrisoria, es algo totalmente sin sentido y totalmente fuera del sentido común. Aquí se podía haber hecho bastante más. Nosotros le propusimos subir al 100%, al 90% y al 50% la rebaja en este tipo de vehículos, en los eléctricos y en los híbridos. Consideramos que estamos viviendo una época de transición ecológica, una época que vamos hacia el cambio climático, una época en la que todos los organismos, desde Junta de Extremadura, Diputación de Badajoz, desde la Agencia Extremadura de Energía, desde el Ministerio de Transición Ecológica, están apostando por el medio ambiente, están apostando por el cambio climático. Hay 20.000 ayudas
que están llegando a este ayuntamiento para cambiar los coches por coches eléctricos o híbridos. Ya tenemos nosotros aquí en el ayuntamiento coches eléctricos financiados por la Junta de Extremadura, y coches híbridos también financiados por la Agencia Extremeña de la Energía, coches eléctricos financiados por el Plan Movendo de la Diputación de Badajoz, y podíamos haberlo subido perfectamente, como digo, al 90%, que eso hubiese supuesto no mucho más de 600 euros, hubiese supuesto pues en torno a los 900.000 euros, pero en ese caso creemos que no hubiese costado absolutamente nada y era una manera de incentivar la compra de este tipo de vehículos. También se volvieron a negar, dieron la espalda en este caso al cambio climático y dieron la espalda a la movilidad sostenible para decir que no, que ellos se quedaban con el 50% y el 30%, una cantidad, como digo, totalmente pues irrisoria. Además, no tiene sentido que vehículos, que ya lo dijo el concejal también, el portavoz del Grupo Ciudadanos, que vehículos con más de 20 años, que son de gasolina, son diésel, son vehículos antiguos, motores antiguos, tienen una bonificación del 100%. Entonces, lo que no tiene sentido es que un vehículo con más de 20 años, que contamina mucho más que un eléctrico de la época actual, del momento actual, esté bonificado a un 100% y, sin embargo, los eléctricos los estén bonificando al 50%. No tiene ningún sentido y es otra más de los sinsentidos que pudimos ver en el Pleno el pasado lunes. Y ya para terminar, pues si nos vamos al impuesto del IBI, de la contribución, de las casas, pues aquí ya tuvimos que escuchar auténticas barbaridades. Resulta que este equipo de gobierno baja el IBI para que las familias en Villafranca tengan hijos. Ese fue el discurso del equipo de gobierno. O sea, están haciendo esta medida, bajan el IBI a las familias numerosas en Villafranca, da igual los ingresos que tenga la unidad familiar de Villafranca para incentivar la natalidad. Nosotros pensamos que para incentivar la natalidad, para luchar contra la despoblación en los pueblos rurales, hay otras muchas medidas que no es bajarle el IBI, en este caso, a las familias que tengan familia numerosa. Pero bueno, dicho esto, tenemos que decir que el equipo de gobierno socialista, el que antes estábamos, pues decir que durante los años que estuvimos en el gobierno bajamos 3 veces el IBI en Villafranca. Lo bajamos 3 veces hasta el punto de que el Montoro, el ministro en este caso de Hacienda del Partido Popular, subía el 10% durante los años 2015, 2016 y 2017 y en este caso el gobierno de este municipio, el gobierno del PSOE de Villafranca de los Barros, durante esos años redujo en la misma cantidad, ese 10%, el IBI en Villafranca para que no subiera. Esas son medidas que afectan a toda la ciudadanía, porque se hizo sin ningún tipo de miramiento en cuanto a si es familia numerosa o no lo es. La medida que ha traído el gobierno de la derecha en Villafranca es bajar el IBI en un 30% a aquellas familias numerosas que tengan 3 hijos y subido 5% más por cada hijo más adicional que tenga la unidad familiar. Nosotros pensamos que esta medida, que no va a suponer más de 30.000 euros, porque familias numerosas pues hay las que hay, es una auténtica barbaridad, un sinsentido y sobre todo algo que atenta contra el sentido común, atenta contra la capacidad de cualquier persona de entenderlo, porque pensamos que es antisocial. O sea, no se puede mirar de la misma manera a una persona, a una familia que esté cobrando 50, 60.000 euros, 70.000 euros en Villafranca, a mirarlo igual a una familia numerosa que estén los dos miembros en paro. De esta manera, ellos, sin poner ningún tipo de límite, la rebaja la están haciendo para que se tengan más hijos, la están haciendo en igualdad de condiciones a los dos tipos de familias. Una familia que pues la unidad, lo que son los cabezas de familia, la madre y el padre, pues entre los dos estén trabajando e ingresen en su casa 50, 60.000 euros, por el hecho de tener 3 hijos van a tener un 30% de bonificación y sin embargo familias que en Villafranca hay muchas, por desgracia, que estén cobrando el desempleo, que cobren 20.000 euros, que tengan 3 hijos, van a tener también un 30% de bonificación. El que tiene una vivienda que paga por el IBI 1.000 euros, pues ese 30% le supone 200 euros, 300 euros, perdón, mientras que una persona que que pague por el IBI 100 euros, pues ese porcentaje le va a suponer 30 euros. O sea, esa es la cantidad con la que nos tenemos que quedar. El que más gana se va a beneficiar mucho más de que el que menos gana. Una persona que paga una contribución, lo repito, de 100 euros, pues se va a beneficiar de 30 euros en el recibo de la contribución, y una persona que pague por la contribución de su casa, porque la casa lo vale, eso se paga por metros cuadrados y por el valor que tenga la vivienda,
pague 1.000 euros, se va a ahorrar 300 euros en el recibo de la contribución de su casa. Y eso, cuando se lo dijimos en este caso al portavoz de Ciudadanos, pues lo argumentó diciendo que ellos no tienen en cuenta los ingresos de la gente. Yo tuve la oportunidad de decírselo y esa es la mentalidad precisamente de un gobierno de derechas, que ellos quieren llamarse de otra manera, pero ahí dejaron patente que Ciudadanos en Villafranca son más de derecha que el Partido Popular de Villafranca. Son los dos de derechas. Pero además hay algo también que nos llamó muchísimo la atención y que lo dijimos en el Pleno y queremos también decirlo ahora. Y es que no se ha tenido en cuenta los ingresos, como digo, como ya se tienen en cuenta en otras bonificaciones que tienen las familias numerosas en Villafranca. Estamos hablando de que este ayuntamiento tiene aprobada una tarifa social del agua para familias numerosas que no suponen unos ingresos. De esta forma, creemos que fue lo que se le propuso. Háganlo ustedes con las familias numerosas, pero tengan en cuenta esta tabla, que lo que quiere decir es familias numerosas, dependiendo del ingreso que tenga, va a tener derecho a una bonificación u otra. Tampoco la tuvieron en cuenta. Ellos no tenían ganas de tener nada en cuenta de este grupo socialista y de esa manera actuaron en el Pleno. Es una auténtica aberración y nosotros desde aquí queremos invitar a todas aquellas personas que son familias numerosas, pues que a partir de mañana presenten en este ayuntamiento un escrito solicitando pues que se le beneficie en igualdad de condiciones que a las personas que van a pagar la contribución. ¿Por qué? Porque hay un agravio comparativo enorme. Una familia numerosa que gane 30.000 euros se va a pagar un 30% de menos de contribución, pero por el consumo de agua, que es algo totalmente esencial, no va a tener esa rebaja porque supera los ingresos establecidos en este ayuntamiento para familias numerosas por la tarifa del agua. Por lo tanto, creemos que se vuelven a confundir. En este caso, esa medida, pues ya se lo dijimos al alcalde de Villafranca, al señor Rama, lo está poniendo en un grave aprieto, porque sinceramente la persona que ya tenga una bonificación simplemente por ser familia numerosa en la contribución de su casa no se va a ver, y tenga ingresos altos, no se va a ver beneficiado de la misma manera en el consumo del agua, y creemos que tanto una cosa como la otra van pareja. Por lo tanto, estas son las consideraciones que os queríamos hacer, son las aclaraciones que queremos hacer. Queremos dejar bien claro que el equipo de los concejales y concejalas socialistas estábamos totalmente de acuerdo con las medidas llevadas a cabo. Le hicimos muchas consideraciones, ninguna nos tuvieron en cuenta, pero creemos que se confundieron como se están confundiendo pues de aquí para atrás en muchas de las decisiones que están tomando.